En nuestro deseo de todo el año de ir sobre todas las historias principales de la Biblia, llegamos al momento, yo diría el segundo momento más importante de toda la Biblia, la muerte de Jesús. La semana que viene podremos disfrutar de comentar sobre la resurrección. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, Dios lleva a su pueblo a lo más lejos que podía llevar a un pueblo de su época. En un mundo gobernado por el dinero, el poder, las pasiones, satisfacer tus pasiones, buscar la gloria y todo a través de la guerra, el sometimiento de los demás, consigue que un pueblo tenga como valores por lo menos morales e intelectuales otra cosa totalmente diferente al resto del planeta. Sus valores en su sociedad era amor al prójimo, ayuda al necesitado, a la viuda y al extranjero. Pero entendemos que eran unos valores ideales a los que en realidad ni siquiera el pueblo de Dios podía llegar de forma práctica. Los más santos del pueblo, los que más conseguían seguir sus ideales, eran puros hipócritas que predicaban estos valores, pero que eran incapaces de llevarlos a cabo, porque sus corazones, exactamente igual que los nuestros, están marcados primeramente por satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, tener influencia, algún tipo de poder, algún tipo de gloria. Así que en un plan maestro, profetizado pero no desvelado hasta ese momento, Dios se hace directamente humano. Se concentra, se empequeñece, se despoja de parte de su grandiosidad y se hace un bebé en el vientre virginal de María. Además de no tener esa carga genética de pecado, Dios hecho hombre, llamado Jesús, consigue siempre tomar la decisión correcta, siempre elegir la verdad, siempre elegir la justicia, siempre elegir el bien. Vive una vida perfecta, realiza a través de Dios y por lo tanto a través de Él mismo actos milagrosos que revelaban su naturaleza doble y ambivalente. Era tanto humano como Dios. Pero su vida perfecta no era la cura definitiva para la humanidad. Ponerlo como un modelo de perfección no era el final del plan divino. Él iba a hacer algo que era humanamente imposible de poder conseguir, una vida perfecta. Intentar ser como Él, si ese fuese el plan final, la salvación final de Dios, intentar poner un modelo para que siguiéramos, iba a ser una cruel imposibilidad. Iba a ser que el mundo se alejara y desistiera de buscar a Dios porque ser como Jesús nos es y les era totalmente imposible. Pero ese no era el plan final de esta vida perfecta. La salvación de Dios, de la humanidad para reconciliarse con Él, no era un modelo simplemente a seguir. Era una transformación completa a recibir. Jesús no nació para hacerse mayor y conseguir fama y gloria, sino que nació para morir en lugar de la humanidad caída y así pagar toda nuestra maldad y toda la deuda de gloria merecida a Dios que tenía toda la humanidad. Y todo aquel que cree en esto, en su sacrificio, y acepta al Hijo, recibe el perdón de sus pecados y la reconciliación eterna con Dios. ¿Crees en esto? Creer en esto es como arreglar mi iPhone. Lo voy a explicar. Me estaba funcionando fatal el iPhone. Así que me meto en internet, YouTube sirve para casi todo, pero no me arreglaba el iPhone, y decidí llamar a Apple. Se puede llamar a Apple, te ponen con una persona en Irlanda del Sur, en la República de Irlanda, y te ayudan a arreglar tu iPhone. Y me dice la señora tan amable, ¿has actualizado la última versión? No he actualizado la última versión. Bueno, pues hazlo. Así que yo lo hice. Me conecté a Apple, bajé la última actualización,
Apreté el botón de instalar, se me instaló y se me solucionaron la mayoría, o en ese momento todos los problemas de mi iPhone. La última versión de la humanidad es Cristo. Creer en Él es bajarte la versión del Creador. Y desde ahí solo tienes que instalártela. No es suficiente con creer, tienes que hacerla tuya. Tienes que hacer que te afecte. Tienes que pedirle a Cristo que te limpie, te transforme y te deje conectado al servidor, al origen, a Dios, y siga actualizándote hasta llegar a ser exactamente como Él. Entiendo que es una ilustración pobre, pero la realidad que intento comunicar es cierta. En el fondo sabes que algo anda mal en tu vida, si no, no estarías aquí. O te han prometido un almuerzo tremendo para chantajearte para que vengas, o te ha obligado tus padres, pero ya que estás aquí, aprovecha y piénsalo. En el fondo, sabes que todo no anda bien, que hay algo ahí que está descolocado, que hay una parte de nosotros que no funciona, no produce los pensamientos que queremos, ni las acciones que desearíamos. A esta edad pensaríamos que seríamos mejores personas, que tendríamos más control sobre nosotros mismos, que desearíamos cosas más elevadas, y arreglamos una cosa y se nos estropean tres. Conseguimos avanzar y ahí de repente descubrimos que estamos rotos por otro lado. Sabemos que hay algo que no funciona. Sabemos que de fábrica no estamos. Hemos conseguido irnos deteriorando, mejorando en algo y deteriorándonos en tres cosas más. Así que te animo, coge la Biblia, busca y lee al mejor humano que ha existido. Dios realmente quiere reiniciarte, limpiarte de todos los vicios e instalarse directamente en ti. Nunca vas a funcionar mejor que con el software del fabricante, de quien te creó. Lo llamamos el Espíritu Santo de Cristo. Necesita realmente ser rehecho. ¿Y cómo lo consiguió Jesús? Paso 1, lo vemos hoy, muriendo. Paso 2, la semana que viene, resucitando. Jesús muere. Como dije, vive una vida perfecta. Imagínate que tu estatus social, que tu dinero, que la forma en que te ve la gente, depende de que tú les digas y modeles cómo se debería vivir una buena vida, cómo se puede adorar a Dios, cómo se puede cumplir las Escrituras. Estos eran los gobernantes del pueblo de Israel. Su riqueza, su estatus, su influencia venía de que la gente los escuchase y ellos les contasen y modelasen la vida que Dios quería vivir. Y coge y llega Jesús. Te darían ganas de matarlo. Una vida perfecta, minimiza la influencia del templo. En 3 días lo puedo destruir y reconstruir. Utiliza miles o cientos de años de tradición y las modifica. Dice que todo lo que importa es el corazón, que no es lo que los gobernantes deciden matarlo. Van a perder su influencia, van a perder su riqueza, van a perder todo lo que les daba importancia en la época. Así que este hombre tiene que morir. La multitud, por el contrario, lo mata por motivos un poco más políticos. Lo habían proclamado rey. Y coge este rey, llega a Jerusalén y no hace nada. No se proclama rey. Dice que hay que darle al César lo que es del César. O sea, lo proclamamos rey para que nos monte una revolución, nos haga independientes, nos traiga a la gloria de la época de David Salomón y a la fuerza consiga paz mundial. ¿Cómo se consigue la paz en nuestro mundo? Con una bomba nuclear, ¿no? Si tienes bombas nucleares es difícil que te ataquen. Tú consigues la paz y se ha conseguido siempre a la fuerza. Y este hombre habla de amar al enemigo.
este hombre tiene que morir. Y además tiene que morir crucificado, una muerte con un tinte muy político. Eran normalmente los que se oponían a Roma, los que Roma venía a conquistar una ciudad y si no te entregaba, el que salía pasó unos años después, 30, 40 años después, los crucificaban. Un tinte político porque ellos tenían una motivación política para Jesús. Había muchas otras formas de matar. Los romanos tenían más de 50. La más extenuante era la cruz, la más lenta, pero habían otras todavía, incluso cuentan más indignas. Dice que la más indigna para un romano era morir comido por un oso. Te ponían en el circo y el león te atacaba la yugular y te mataba, pero el oso te empezaba a rasgar y te comía vivo. Y en sus mentes te convertías en excremento de animal. Tu paso a la siguiente vida, totalmente indigna. Es decir, podían haberlo matado de tantas formas y deciden crucificarlo con ese tinte político, con esa forma extenuante y la más lenta que tenía el Imperio Romano. La multitud totalmente decepcionada pide su crucifixión. Decía David en un salmo algo así: no hay peor enemigo que tu ex amigo. ¿Sí o no? No hay peor enemigo que tu ex amigo. La multitud que lo aclamaba, unos días después, está pidiendo que lo crucifiquen, que lo maten, que lo torturen, que lo cuelguen en un madero desnudo. Según algunos le llaman la Trinidad del terror. Negado 3 veces, interrogado en 3 cortes, la sacerdotal, la de Herodes y la de Pilato. Pilato intenta soltarlo 3 veces, 3 lo declaran inocente, Herodes, Pilato y el centurión. 3 veces cambiado de ropa, Herodes lo viste de rey, Pilato lo desnuda para azotarlo y José de Arimatea lo envuelve en un sudario. 3 veces se burlan de él para que se salvara a sí mismo, gobernantes, soldados, malhechores. A las 3 de la tarde sacrificaban el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde Jesús expira. 3 testigos avalaron la muerte de la divinidad. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad y el centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. 3 días, su cuerpo en la tumba. En rima dice así, y no te asustes, la mitad de la predicación viene en rima, pero creo que es una forma de sentir un poco más lo que fue ese momento. 3 veces negado por quien estaba dispuesto a morir. 3 veces condenado a pesar de que Pilato lo quería dejar ir. 3 veces declarado inocente por el verdugo gentil. 3 veces retado a bajarse de la cruz. Pero Él se queda para salvarnos a ti y a mí. En la cruz estaba pasando todo esto. El que más esperanza trajo al mundo, desesperanzado. La justicia, ajusticiada. El que ostenta toda la gloria, humillado. El que protegió a los 12, abandonados. Su mejor amigo no lo conoce. Traicionado con un beso. El que cura toda enfermedad, violentado. Hace 4 días en lo más alto, en este día arrastrado. El que más amó, hoy el más odiado. El creador de la vida, desacreditado. El que secó el flujo de sangre, ahora sangrando. El que restituyó a los destituidos, ahora despreciado. Una muerte de esclavo para el Señor del universo. Ante la ley, injustamente condenado. Ante el gran bully romano, sabiendo que era inocente, entregado. Pilato el tirano manda a matar la verdad, porque no sabía que la tenía delante. La tiranía de la injusticia en su grado más elevado. Ante la multitud que lo aclamaba, ahora piden que suelten en lugar a un asesino. Mientras que al que le sanó toda enfermedad, lo quieren aniquilado. Todo el mundo sabe que es inocente. Y así todo lo despedazan. Al que ayudó a todos, todos le dan la espalda. Desnudo ante el mundo, ante su propia madre, sangrando, clavado en un madero. La bondad colgada entre 2 malhechores. El creador rechazado por lo creado.
el orden deshecho por el desorden, la luz apagada por las tinieblas, las aves rapaces al acecho, los insectos disfrutando, colgado, cayéndosele sus deposiciones, el restaurador de llagas pudriéndose, el que da aliento de vida asfixiado. Podía haber llamado a sus ángeles o convertir la sangre de sus opresores en vino y aniquilarlos a todos, pero muere pidiendo el perdón divino para aquellos que lo insultaban, extendiendo su misericordia en vida a aquellos que lo torturaban, muerto para llevar todos nuestros pecados. El que nunca supo lo que era maldad, ahora lleva él toda la maldad de la humanidad, la presente, la pasada y la que había de venir. ¿Quieres saber lo que estaba sintiendo Jesús? Él utiliza el Salmo 22, 500, 600 años antes. Dice así, Salmo 22:6. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrelo Él, sálvelo, puesto que en Él se complacía. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo para salvarnos a ti y a mí. ¿Quién puede rechazar a este Dios? Pero todo el dolor de la muerte humana, si Jesús solo era humano, solo es la muerte de un gran humano, del mejor humano. Pero ¿puede pagar un solo humano por toda la maldad de la humanidad? Y el dolor que sufrió, si solo es hombre, tampoco es infinito. Hay un límite a la cantidad que el cuerpo y la mente humana puede tolerar, ¿verdad? Pero la maldad de la humanidad es bestial. No es infinita, pero es tremendamente extensa. Si Jesús solo era un hombre, puede cubrir, puede sufrir toda la maldad, todo el dolor experimentado por la humanidad y hecho por la humanidad. Imagina, te matan a una hija pequeña, ¿no? Y el asesino coge y se convierte en la cárcel. Aquí tenemos un ministerio que van a la cárcel toda la semana. Coge y se convierte en la cárcel. Muere. Imagínate estar en un país que lo ejecutan o simplemente muere. ¿Te sientes compensado? Pero claro, no solo tiene que compensar tu dolor, tiene que compensar el dolor de las guerras, de las maldades, de las violaciones. Y en la justicia, tú lo que querrías es que aquel que hace daño sufra la misma cantidad en alguna forma de daño que has sufrido tú. Eso lo parece lo justo, ¿no? Parecería una compensación equilibrada, que el que hace sufrir sufra lo mismo que ha hecho sufrir, ¿no? Es más o menos lo que uno diría, ¿cómo puede un hombre, si solo es hombre, compensar y pagar toda la maldad humana? La verdad es que si no existe Jesús, si no existe Dios, nunca se compensará, nunca habrá justicia en este mundo. Pero si existe Jesús, tú te vas a sentir compensado. O por lo menos lo vas a saber. Uno, tu hija va a ser resucitada. Si no existe la resurrección, no existe la justicia. La única forma de compensar perder a alguien es que te lo devuelvan, ¿no? Dos, Jesús pagó su maldad, la del asesino, la tuya y la de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque también era Dios. Os lo explico. ¿Qué es la muerte? Es demasiado fácil. La muerte, físicamente,
Cuando dejas de vivir. Tus células dejan de respirar, dejan de hacer los intercambios de oxígeno y tal, se mueren. Y espiritualmente, ¿qué es la muerte? Separación de Dios. Entonces, a veces se oye, no, murió la parte humana de Jesús, pero no de forma divina, espiritual, porque Dios no puede morir. Porque en la cabeza tenemos que morir es dejar de existir. Pero eso no es lo que creemos nosotros por morir. Para nosotros morir es separarte de Dios. Es que Dios nunca más te mire, de cierta forma. Es separarte de Dios. Y separado de Dios, ¿qué encontramos? Si Dios es todo lo bueno, solo encontramos soledad, desesperación, maldad, etcétera, etcétera. Eso es morir. Si Dios es un ser en tres personas y hay algún tipo de separación en sí para llevar nuestros pecados, podríamos decir que Dios está muriendo a sí mismo. De alguna forma, sin comprenderlo del todo, Dios sí puede morir. Si tiene tres personas y hay algún tipo de separación el uno del otro, algo que nunca ha experimentado, algo que nunca ha pasado, algo que no debería pasar porque no se lo merece, Dios mismo está sufriendo algún tipo de muerte, ¿verdad? Si Cristo es una persona de Dios, Él puede pagar toda la maldad de la humanidad al sufrir su propia muerte, la separación de su Padre. Un hecho tan bestial, tal shock a la esencia de la realidad última y de la existencia primigenia que puede cubrir, pagar toda la maldad hecha y toda la bondad que se debería hacer y nunca se ha hecho. Decía Lope de Vega, de luto se cubre el cielo, el sol de sangriento esmalte. O padece Dios o el mundo se disuelve y se deshace. Déjame explicártelo de otra forma. Salmo 34, 15 al 16 dice esto. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. En este y muchos otros versículos, a los justos los mira Dios, le presta su atención, y a los malvados aparta su rostro. Es decir, la ira de Dios, sufrir el infierno, no es otra cosa que Dios deje de mirarte, que Dios se aparte de ti. En realidad es darle a la humanidad lo que siempre ha querido, quitarse a Dios de encima, pero fuera de Dios solo hay oscuridad, muerte, angustia y sobre todo soledad. La humanidad, tú y yo, es como un niño solo en casa que quiere quitarse a todos de encima y quitárselo todos de encima y que sus padres se vayan y que todo el mundo se vaya y lo dejen tranquilo. Por eso nos gustaba a todos Pippi Landström, ¿verdad? Hacía lo que le daba la gana, no tenía a los padres cerca. Pero como la película, al final se convierte en una gran pesadilla. Queremos quitarnos al Padre y no nos damos cuenta que donde único vamos a ser realmente felices es cuando estamos con Él. El cielo no es lo que más te gusta multiplicado por infinito. El cielo real es que Dios te mire y te ponga atención y te diga que te ama y tú puedas estar toda la eternidad disfrutando de Dios y disfrutando de su Hijo y disfrutando de sus hijos. Jesús en la cruz dice que estaba desamparado del Padre. ¿Podéis imaginar la Trinidad desamparándose la una a la otra? Experimenta todo el infierno que nosotros teníamos que experimentar para que nosotros nunca tengamos que separarnos de Dios. Jesús está sangrando como un animal atropellado y pisoteado, desnudo ante un pueblo, avergonzado, defecándose encima, escupido y ridiculizado, clamando, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos recuerda que de alguna forma para Él el infierno se hizo una realidad. La gran y verdadera tragedia que hacía que la tortura física de Jesús, por muy grande que fuera, solo fuese un pellizco indefenso, un simple dolor de muelas, es el hecho de que un Dios trino se halle ahora, de alguna forma, separado, desamparando el uno al otro. El único ser que lo unifica todo, la unidad total, que aúna
toda la diversidad en sí, el amor total que abraza a las tres personas de la divinidad, ahora de alguna forma misteriosa, desmembrado. La gran tragedia en la cruz es la experiencia del Hijo sintiéndose desamparado por su Padre. La separación en el ser completo de Dios es el hecho más extenuante, despiadado que jamás nunca ha pasado. Nunca hubo tal injusticia, nunca tanto dolor, nunca un hecho tan catastrófico, nunca una solución cósmica tan traumática. Todo el dolor hecho y todo el que te han hecho, pagado y compensado en la cruz, cuando el Hijo se ve desamparado por su Padre. Por una humanidad indeseable, irreverente, rebelde, despiadada, egoísta, ególatra, idólatra, soberbia, descarnada, deshumanizada, desequilibrada, violenta, biocontaminante, desechable, una humanidad que Dios podía haber reciclado y comenzado con algo más digno de su belleza. Escucha esta lista. El Salvador muere. El campeón, el héroe cae expirando. Consumado es. 3 días su cuerpo en la tumba. La humanidad puede llegar a su fin si Dios decide castigarnos por ser una humanidad tan ruin. Pero el amor siempre triunfa. La Trinidad es indestructible. Jesús pisa la cabeza a la serpiente. El dragón se traga algo indigerible. La muerte se traga a lo inmortal y muere. El alma primigenia, sempiterna, no puede ser sujetada a la muerte. La ausencia de vida no puede con el origen de la vida. En 3 días, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. Jesús es resucitado, la muerte ha acabado, el Creador recupera su trono, el Salvador se sienta a la diestra de su Padre. Dios se reúne, se reunifica, el universo respira, la naturaleza espera. La humanidad tendrá un final inmerecido, un final feliz. El reino de Dios ha llegado para quedarse. La semilla ha comenzado a crecer. El pueblo de Dios es imparable. El nuevo comienzo del mundo se acerca. Hoy celebramos que Cristo ha ganado. Amén. ¿Y qué ha conseguido Cristo con eso? ¿Qué consigue Cristo con su victoria? Voy a ir ventajas y cosas que consigue Dios para nosotros una tras otra. Es una lista interminable. No la tienes que absorber toda. Puedes volver a YouTube y volverla a escuchar. Pero mira lo que consigue. Algunas de las cosas que consigue Cristo. Limpieza de nuestros pecados. Libertad para nuestras almas. Reconciliación y comunicación directa con Dios. Mejora de nuestros fallos ahora, defectos y problemas de personalidad. Reparación de los pecados cometidos y los que cometieron contra nosotros y los que nosotros cometeremos contra otros. Renovación de nuestros espíritus. Solución a nuestras muertes físicas. Metamorfosis a un cuerpo espiritual inmortal. Eternidad a nuestras almas. Comunión con Dios y con sus hijos. Adopción en la familia divina atemporal. Sumisión real al Dios siervo que nos sostendrá por los siglos de los siglos. Al Dios siervo. Sumisión al Dios siervo. En Lucas está el dueño de la casa, llega al banquete, se ciñe la toalla y sirve a sus esclavos. Serviremos por siempre a un Dios que es por naturaleza siervo. No existe otra cosa más bella. Unión de nuestro espíritu al Espíritu de Dios de forma indivisible. No hemos ni empezado a rascar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Heredaremos el universo. Gobernaremos principados, potestades, huestes y regiones celestiales y terrestres. Nos llenaremos de gloria glorificando al glorioso. Juzgaremos todo lo que existe, habido y por haber. Nos llenaremos de coronas, recompensas y cosecharemos todo lo que Dios hizo y hará a través de nosotros y a través de su Hijo. Produciremos el arte más glorioso cantando y alabando al visible.
¿Viste la ironía, verdad? Alabando al visible. Viviremos en equidad y justicia eterna. Experimentaremos el mayor amor jamás expresado con palabras ni vivido por seres vivos. Cumpliremos los planes más asombrosos. Viviremos las experiencias más inimaginables. Celebraremos las bodas más suntuosas de la historia y los banquetes más alucinantes. Nuestros deseos se multiplicarán y explosionarán con el gozo más indescriptible. Nos perfeccionaremos más allá de nuestras definiciones de perfección. Nos pareceremos cada vez más al hombre Dios que es Cristo, etcétera, 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 etcétera. No hemos ni pensado a rascar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Oremos. Señor, tu sufrimiento fue increíble, Señor. Un Dios eterno y amoroso. Tener que cargar, Señor, la maldad de toda la humanidad por amor a nosotros. Indescriptible, Señor. Señor, gracias por creer en esto, Señor. Creer que tú moriste, Señor, y que tú venciste la muerte y resucitaste al tercer día, Señor. Nos renueva, nos transforma, nos cambia, nos da una esperanza viva, Señor. Gracias porque tus planes para nosotros son increíbles. Jamás llegaremos aquí en esta tierra a comprender lo que nos espera, Señor. Gracias porque no hay una forma más gozosa de vivir, no hay una forma más amorosa, Señor, de estar en esta existencia. Señor, te pido que si en esta mañana alguien solo está mirando a su ombligo, alguien solo tiene sueños pequeños y deseos pequeños y lo único que quiere es satisfacer sus instintos más pequeños, Señor, abre su mente, Señor. Abre su corazón, Señor, todo lo que tenemos en ti, todo lo que puede experimentar contigo, toda la paz y el gozo que puede recibir de tu Hijo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pensando en nuestras cosas, nos ponemos